Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Vidal. Hace unos días recibí un video a través del cual conocí a un personaje que sostiene firmemente la postura de que Dios no existe, que no es más que una fantasía, un simple invento de la imaginación humana. Este personaje, que se hace llamar antihéroe, también afirma que aquellas personas que nos declaramos francamente creyentes en la existencia de un ser preexistente, sobrenatural, creador y sustentador de todas las cosas, somos simplemente ignorantes, cerrados de mente y que hemos decidido negarnos a la verdad. El argumento del antihéroe, como el de muchos otros ateos, para negar la existencia de Dios, es la afirmación de que no existe nada en este universo tangible que pueda probar la existencia de Dios. Yo, como muchos otros creyentes, sostengo firmemente que dichas pruebas existen y que es posible demostrar objetivamente que Dios existe. Esta serie de videos tiene como propósito presentar dichas pruebas de una manera clara, ordenada y objetiva. Es conveniente señalar que no usaré ningún argumento ni cita bíblica para abordar este tema, y no lo haré no porque desconozca el texto bíblico, sino básicamente por dos razones. La primera es porque la Biblia no tiene como propósito probar la existencia de Dios. Antes bien, la Biblia da por hecho que Dios existe. La segunda razón por la que no usaré la Biblia es porque la lógica así lo requiere, ya que la autoridad de la Biblia se basa en la autoridad de Dios y no la autoridad de Dios en la autoridad de la Biblia. Por lo tanto, para aquellos que no reconocen la existencia de Dios, lógicamente la Biblia no tendría ningún peso ni autoridad por sí misma. Ahora bien, es importante comenzar por delimitar correctamente el tema que nos ocupa, ya que hay muchos otros temas asociados, pero que no podrían abordarse sin antes tener un claro punto de partida. Puesto que si en verdad es imposible probar la existencia de Dios, estaría por demás debatir sobre otros temas como la Biblia, la persona de Cristo, religiones y sectas y muchos otros temas, ya que todos estos están fundamentados en la existencia de Dios. Luego entonces, si Dios no existe, todo lo demás por su propio peso se desmorona. Dada la profundidad y relevancia de este tema, sería imposible abordarlo seriamente en solo unos minutos o incluso unas horas, por lo cual considero pertinente abordar cada uno de los argumentos que presentaré por separado, lo cual además facilita el hecho de que puedan ser rebatidos de una manera concreta, sin caer en redundancias y falacias. Hechas estas consideraciones, me propongo ahora presentar las pruebas que demuestran que Dios existe. Los argumentos que presentaré en esta serie de videos son los siguientes. En primer lugar, es posible saber que Dios existe porque lo prueba la filosofía. Segundo, es posible saber que Dios existe porque lo prueba la ciencia. Tercero, es posible saber que Dios existe porque lo prueba la antropología. Cuarto, es posible saber que Dios existe porque lo prueba la moral. Y quinto, es posible saber que Dios existe porque lo prueba la psicología. Bien, pasemos entonces a abordar nuestro primer argumento. Es posible saber que Dios existe porque lo prueba la filosofía. El significado de la vida y el origen del ser han sido desde épocas muy tempranas motivo de reflexión. El hombre siempre ha tenido inquietud por explicar el mundo que lo rodea y comprenderse a sí mismo. Aquellos hombres que emprendieron la búsqueda de respuestas dieron origen a la filosofía. El punto de partida de la reflexión filosófica es la existencia del ser. Nuestra premisa fundamental e irrefutable es: yo existo. El ser humano existe, esto es real, es cierto, nadie lo puede negar. Y ya que somos seres pensantes y racionales, la búsqueda de las causas
ha sido una constante en el desarrollo de la historia humana. Es de hecho esta búsqueda de las causas lo que ha impulsado el desarrollo del conocimiento humano. La búsqueda de las causas es de hecho el origen de la ciencia. Pues bien, esta búsqueda de las causas llevó a los filósofos al planteamiento de la pregunta natural: ¿por qué existo? La contemplación, la reflexión, el uso de la razón y la lógica llevaron a los filósofos a reconocer la existencia de una causa primera o causa de las causas y a afirmar que esta causa es Dios. Si no se acepta la existencia de un ser trascendente, una esencia espiritual que da origen a todo lo que existe, el universo no tiene explicación. Todo lo que existe podría no existir excepto Dios. Ahora bien, algunos filósofos han decidido prescindir de Dios para explicar el mundo y sus orígenes, pero ante la imposibilidad que eso supone, han formulado una premisa concluyente: el universo existe y no es necesario buscar una causa. Simplemente se debe aceptar que la materia, el tiempo y el espacio existen sin que para ello se requiera una mayor explicación, lo cual, en vez de significar un avance, representa un retroceso. Veamos, si tomamos como punto de partida la verdad irrefutable de que el universo existe, con la cual, creo yo, tanto ateos como creyentes estamos de acuerdo, y a partir de ese punto entonces nos preguntamos: ¿por qué existe el universo? La respuesta de la filosofía clásica sería: la existencia del universo solo es explicable si aceptamos el hecho de que Dios existe y que Él es la causa primera que trasciende la materia, el tiempo y el espacio. Si nos planteamos entonces la pregunta concreta: ¿Dios existe?, una respuesta concreta es: sí, Dios existe. Quedaría aún una pregunta más por responder. ¿Necesita la causa primera una causa que la origine? La respuesta lógica es no. De lo contrario, no sería la causa primera. Luego entonces, ¿Dios necesita una causa? No, Él es la causa primera. Ahora bien, vamos a plantearnos las mismas preguntas desde el punto de vista de un ateo, y tomando como punto de partida la verdad irrefutable de que el universo existe. Y si nos preguntamos entonces, ¿por qué existe el universo?, la respuesta sería: no hagas más preguntas. Y a partir de ahí, los escépticos van a usar toda su capacidad intelectual no para dar respuestas, sino para convencerse a sí mismos y a aquellos que se dejen persuadir de que no es necesario buscar una causa del universo. Y entonces nos damos cuenta de que la afirmación de que la existencia del universo no puede ser explicada, a no ser que aceptemos el hecho de que Dios existe, es completamente cierta. Lo que hace el ateísmo al desechar a Dios es simple y sencillamente cerrarse a la posibilidad de una respuesta concluyente. En conclusión, el uso de la razón, la reflexión y la lógica ha llevado a grandes hombres, grandes mentes de la historia humana, como Platón, Sócrates, Aristóteles, Descartes, Aquino y muchos otros, a la conclusión de que debe existir una causa que sustente todas las cosas, y esa causa es Dios. Por otro lado, la postura de los ateos es simplemente cerrarse a la posibilidad de obtener una respuesta. Sin embargo, el porqué ha sido un poderoso motor que ha impulsado a la humanidad al desarrollo y al conocimiento durante siglos, y no creo que debamos renunciar a él. He propuesto al antihéroe debatir nuestras ideas, y también le he propuesto una dinámica a través de la cual
yo estaré subiendo cada semana un video presentando cada una de las pruebas que he mencionado antes. Si el antihéroe acepta debatir, esperaré una respuesta para cada uno de estos videos, en donde él pueda presentarme de una manera clara los argumentos concretos del por qué él considera que mis conclusiones no son válidas, si este es el caso. También he propuesto que cada uno de estos videos puedan ser publicados en nuestros respectivos canales y cuentas de Facebook. Quiero concluir planteando una pregunta concreta para el antihéroe. Ante la pregunta filosófica del ¿por qué existe el universo?, ¿cuál sería tu respuesta concreta?